para una invocación. Pedir al Señor su dirección. Amado Padre, Creador de cuanto existe en este mundo, Autor del amor y de la vida en Cristo Jesús. Señor, invocamos tu nombre en esta hora, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Revélanos, Señor, tu luz. Revélanos, Señor, tu verdad. Constitúyenos en ti, Señor, porque solamente tú nos puedes constituir en la imagen y semejanza tuya. Permite, amado Padre, que al abrir tu palabra en esta mañana, todos nosotros seamos edificados por tu Santo Espíritu. Lo suplicamos, lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo quiero enfatizar algo. Yo quiero enfatizar en este trimestre, yo les invito a ustedes, hermanos, a tomar en cuenta este estudio del libro de Hebreos. Personalmente, me he hecho la idea que necesito estar sellado en la experiencia del libro de Hebreos. Vale la pena. Vale la pena. El trimestre pasado estudiamos Deuteronomio. Ojalá los hermanos lo hayan disfrutado. Y nosotros hayamos sido sellados en la segunda exposición de la ley de Dios que el Señor hizo al pueblo hebreo hace tantos años atrás. Que tú estés sellado en los 10 mandamientos. Y que ahora nosotros seamos sellados en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Que tú quedes sellado en el sacrificio, en la vida de Jesús. Hermanos, propongámonos en estos días, en este trimestre, que el estudio del libro de Hebreos nos selle a nosotros en el ministerio sacerdotal, en el ministerio de mediación, en el ministerio de intercesión que el Señor Jesús ha asumido desde que comenzó la historia del pecado. Tú y yo, mi querido hermano, tú y yo, mi querido hermano, necesitamos definitivamente la victoria sobre el pecado en tu vida y en mi vida. Tú y yo necesitamos que la prevaricación, tú y yo necesitamos que esta anarquía que hemos vivido termine en nuestras vidas en oposición a la voluntad divina. Y nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que así como Él vivió, así como Él venció, así como Él sirvió, así como Él testificó y así como Él fue ejemplo, tú y yo también
podamos, por la gracia de Dios, repetir esa historia en tu esfera, en nuestra esfera, que podamos tener certificado de la victoria, que podamos tener certificado de tener victorias sobre nuestra condición, sobre nuestra naturaleza caída, y que la gracia del Señor Jesús pueda realizar ese trabajo en tu vida y en mi vida. Aprovechemos, apreciados hermanos, aprovechemos, hermanos, este estudio. Tanto la experiencia de Deuteronomio, la repetición de la ley, tanto la historia de ese pueblo en Deuteronomio, como el estudio ahora en este trimestre de Hebreos se conjugan para que tú y yo en este tiempo escatológico, en este tiempo final, tengamos las herramientas de la palabra y tengamos la victoria momento a momento en nuestra experiencia cotidiana de aquí hasta el momento en que el Señor Jesús aparezca por segunda vez. No hay ninguna duda, hermanos. Yo no tengo ninguna duda, apreciados hermanos, y espero que ustedes tampoco la tengan, del cumplimiento tan perfecto de todo lo que el Señor ha revelado, de todo el conflicto entre el bien y el mal que está manifestado aquí en este libro, de que todo esto se ha cumplido y que lo que falta por cumplirse es demasiado poco. Demasiado poco lo que falta por cumplirse. Y quizás podríamos decir, quizás este servidor podría decir que lo único que falta por cumplirse es que tu vida y mi vida, que tu experiencia cristiana y mi experiencia cristiana sea sellada, confirmada, certificada por la experiencia que Apocalipsis 7 presenta del sellamiento de los 144,000. Creo, hermanos, que hoy como nunca antes, tus pensamientos, mis pensamientos, tus deseos, tus impulsos, tus anhelos, tus propósitos, tus objetivos, los motivos, lo que te mueve a ti, debe de ser la experiencia de haber sido sellado y comprometido para siempre con el pacto que tú y yo hemos sido llamados a hacer con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de Hebreos, hermanos, el libro de Hebreos es un libro especial. Y aprovecho para repetirles, hermanos, pónganle cuidado a este estudio. Hagan de este trimestre un trabajo de oración, un trabajo de consagración, un trabajo de reflexión. Hermanos, propónganse no asumir este folleto como algo ordinario, como algo común, como algo formal. Permítanse
colocar elijamos, hermanos, yo lo motivo, apreciados hermanos, yo mismo necesito asumir esta tarea del libro de Hebreos. ¿Ok? El libro de Hebreos es un libro que está muy vinculado con la experiencia del santuario. Y la experiencia del santuario es única y exclusiva para nosotros en este tiempo. El ministerio del lugar santísimo, hermanos, está por terminar. Para ti, para mí, el significado del ministerio del Señor Jesús en el lugar santísimo debe de marcar una experiencia significativa, demasiado singular para ti y para mí. Lo que experimentó el pueblo de Israel, cuando tenían las convocaciones que tenían que hacer ellos en el año, tú y yo deberíamos de entrar en esa experiencia por la fe. La convocación que tú tienes, la convocación que yo tengo frente a la Shekinah, por la fe, entrando al lugar santísimo. Hay unas sentencias que quisiera leer aquí en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos hay unas sentencias que me gustaría leerles, hermanos. Muy significativas en esta hora. Está aquí en la página 477. Está bajo el capítulo Jesucristo nuestro abogado. Hermanos, yo necesito ser consciente. Yo necesito ser consciente que el Espíritu Santo me haga a mí consciente. Que necesito los servicios del abogado. Continuamente. Que necesito el servicio del abogado continuamente cada día para estar en paz con el cielo, para estar en paz con el Creador, para estar en paz con el Espíritu Santo y estar en la condición de que en cualquier momento en que el cielo registre el fin del juicio investigador, tú y yo seamos aprobados, estemos aprobados y hayamos recibido lo que Jesús dijo en Mateo 25. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, tú y yo somos guarda de nuestro prójimo. Tú y yo somos responsables del testimonio que recibe nuestro prójimo. Tú y yo. ¿Cómo manejar esa experiencia? ¿Cómo vivir bajo ese respeto, bajo ese temor divino? De saber que tú y yo continuamente somos guarda de nuestro hermano. Y que nuestro testimonio está predicando
está anunciando, está previniendo y está mostrando un camino de redención a todos nuestros prójimos. Hermanos, ¿cómo recibir esa responsabilidad individual, personal, en este tiempo escatológico, en este tiempo final, de tal manera que el mundo que nos contemple a nosotros pueda recibir esa influencia, pueda recibir ese conocimiento consciente o inconsciente de estar preparado y de estar presentado frente al abogado y al intercesor del reino de los cielos. Quiero leerles esta cita del Conflicto de los Siglos, del capítulo 25, en un capítulo que titula Jesucristo nuestro abogado. En este plan de salvación, el cielo ha colocado un abogado que no ha perdido ningún caso en favor tuyo, en favor mío, en favor nuestro. Este asunto de la victoria sobre el pecado, este asunto de la victoria sobre esta naturaleza caída, perdida, es tan serio que el cielo colocó un abogado cuyo trabajo es defenderme a mí, defenderte a ti como pecador, sacarnos en blanco, sacarnos purificados, emblanquecidos y limpiados. El trabajo gigantesco que tiene el Señor Jesús después de su sacrificio en el Calvario, hermanos, es algo demasiado asombroso que necesitamos apreciar, discernir, entender profundamente y aplicarlo, aprovecharlo, aplicarlo a nuestras vidas. Voy a leer en la página 477 de esta edición del Conflicto de los Siglos la siguiente sentencia. Pero el pueblo, nosotros hermanos, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Entonces esta experiencia está hablando de 1844. Para nosotros como pueblo adventista, esta experiencia es única en el desarrollo de este movimiento y tú y yo debemos tener una experiencia muy personal y muy íntima con este chasco y con esta historia, pues ahí fue donde nacimos como pueblo. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Este pueblo fue el pueblo que más listo estaba para ver al Señor Jesús venir por segunda vez. La inspiración dice que aún le faltaba una obra que hacer. Escuchemos, hermanos. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Hermanos, ubiquémonos en 1844, con la experiencia que el Señor permitió del chasco para purificar un remanente, para purificar un pueblo y quedar de miles y miles, quedar un grupito refinado de 50 creyentes, con los cuales el Señor iba a desarrollar una experiencia genuina.
muy importante, hermanos. El Señor siempre ha querido desarrollar estas cosas con un remanente emblanquecido, con un remanente limpio, con un remanente con un residuo purificado. El Señor no trabaja en pecado. El Señor trabaja en beneficio de los pecadores y su primer trabajo es liberarnos del pecado, darnos victoria sobre el pecado, hacernos nueva criatura, ungirnos con su espíritu, ungirnos con su justicia, para luego habilitarnos a hacer el trabajo de testimonio final. Siempre el Señor ha sido así en esta historia de redención. Y qué hermoso, hermano, saber que a ti y a mí, en esta hora final, el Señor nos ha llamado, a ti y a mí, para cumplir este ministerio, para hacer este servicio, para dar este testimonio y para ser los enviados del Señor en esta hora final, a ti y a mí. Hermanos, ¿cómo lograr ser conscientes que tú y yo no hemos sido llamados a estar sentados en un atrio, a estar sentados en una banca? Que tú y yo estamos siendo llamados para ser siervos activos en esta hora final. Y que el Señor nos quiere ungir con su espíritu. Nos quiere ungir con su justicia. Nos quiere ungir con su santidad. Nos quiere ungir con su carácter, para que tú y yo seamos los emisarios de esta hora final. Como dice aquí este párrafo que estamos tratando de leer. Escuchen lo que dice aquí. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. En 1844. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. El pueblo en 1844, con todo lo listo que estaba, todavía le faltaba algo. Y aquí el Señor lo revela a través del espíritu de profecía. Y a continuación dice, debía serle comunicada una luz. Debía serle comunicada una luz, una revelación, una luz, un conocimiento, que iba a dirigir su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Hermanos, hacia el templo de Dios en el cielo. Nosotros, tú y yo, que estamos adorando aquí en este atrio humano, en este atrio terrenal, según la revelación del Señor, tú y yo necesitamos una luz que dirigiría nuestro espíritu hacia el templo de Dios en el cielo y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote. Hermanos, seguir por fe. La tarea tuya, la tarea mía, la tarea nuestra, hermanos, en este llamado, es seguir por la fe en el santuario celestial a nuestro sumo sacerdote. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían
nuevos deberes. Se le revelarían nuevos deberes. Se nos daría nuevos deberes que cumplir, que realizar. Nuevos deberes que solamente el cielo sabe lo que eso iba a hacer en tu corazón, lo que eso iba a hacer en nuestra mente, lo que eso iba a hacer en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y lo que iba a hacer totalmente en la experiencia cristiana de nosotros. Hermanos, el Señor sabe exactamente lo que yo necesito. El Señor sabe exactamente lo que tú necesitas para ser sellado, lo que tú necesitas para ser santificado, lo que tú necesitas exactamente para ser justificado. El Señor sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos para estar completos en Él y estar preparados para la lluvia tardía y el fuerte pregón. El Señor sabe lo que tú y yo exactamente necesitamos y está dispuesto a dárnoslo. Aquí está profetizado. Si tú por la fe, si yo por la fe, si nosotros por la fe estamos en el lugar santísimo. Recuerden, hermanos, Abraham estuvo en el atrio. Donde él hacía el sacrificio estaba en el atrio. Tú y yo tenemos ahora la oportunidad, por la fe, de entrar al lugar santísimo y oficiar allí nuestra propiciación por la fe y recibir revelación, recibir nuevos deberes, recibir nuevas responsabilidades, recibir nuevo conocimiento. Sigue diciendo aquí, debía serle comunicado una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Pregunto, hermanos, ¿cómo tú te has apropiado de este mensaje? ¿Cómo tú y yo, cómo nosotros nos hemos apropiado de este mensaje? ¿Cómo tú y yo, como dice Jeremías, hemos comido esta palabra, hemos masticado esta palabra? Y esta palabra ha llegado a ser carne en nosotros, nervio en nosotros, sangre en nosotros y vida en nosotros. ¿Cómo tú y yo ya no vivimos lo que yo pienso? Ya no vivimos lo que yo siento. Ya no vivimos lo que a mí me preocupa. Ahora vivimos es el mensaje de Jesús. La experiencia de Jesús. Lo que necesitamos para ser habilitados y recibir la influencia de la lluvia tardía y terminar esta obra. Hermanos, el Señor quiere hacerte a ti un instrumento del fuerte pregón, un instrumento de la lluvia tardía. El Señor quiere a ti constituirte en un testigo de Él, de lo que
de lo que el Señor quiere hacer y sabe que tiene que hacer en ti y en mí para habilitarte a ti y a mí a ser los testigos de esta última hora. Hermanos, déjeme cambiar el término de lo que estamos hablando. Y vamos a leer aquí en Daniel 12. Vamos a leer aquí en Daniel 12 lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Daniel 12, apreciados hermanos. Lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo en esta hora final. En primer lugar, Daniel 12. El Señor quiere que tú entiendas. Entender en la Escritura es vivir. Entender en la Escritura es ser. Entender en la Escritura no es razonar ni tener argumentos en la mente. Entender en la Escritura es vivir, ser. Los entendidos resplandecerán. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano, este versículo es único en las Escrituras. Los entendidos. Tú y yo hemos sido llamados para ser entendidos. Y los entendidos tendrán una característica: resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, este resplandor, este método este método final del Señor para terminar la obra en este tiempo del sellamiento es una estrategia del cielo debido a las circunstancias ecuménicas, debido a las circunstancias donde será delito hablar de la ley de Dios, hablar del sábado y de las verdades finales. Y el Señor se ha ingeniado el método de que no va a ser por mi palabra, que no va a ser por mi sabiduría, que no va a ser por mi conocimiento, sino que el Señor va a señalar. El Señor va a identificar los que son entendidos, los que entienden la verdad, y los que están dispuestos y necesitan conocer el testimonio, te van a identificar a ti, me van a identificar a mí, nos van a identificar a nosotros, porque van a ver el rostro iluminado. Así lo confirma el conflicto de los siglos. Hermanos, qué privilegio, qué oportunidad que el mismo Señor nos identifique a nosotros, nos dé una identidad que solamente van a percibir aquellos que están buscando verdad con el corazón y son candidatos a salvación. Los impíos no verán. Los impíos no entenderán. Solamente entenderán
los entendidos. Repito el versículo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto todavía no se ha cumplido, apreciados hermanos. Esto se va a cumplir, y yo creo que en estos días el Señor se les está ingeniando para, en circunstancias escatológicas, en circunstancias ecuménicas, donde es delito evangelizar, donde es delito hacer proselitismo, donde no se puede hablarle a otro miembro de otra iglesia del mensaje único y exclusivo de Daniel 12 del libro de Hebreos. El Señor en su misericordia ha desarrollado esta metodología de tal manera que los que están provocados a discernir y a entender van a ver en ti la señal, el rostro iluminado. Y así es como el Señor va a terminar esta obra en este tiempo final. No será con evangelismo público, será con el rostro iluminado, porque nadie podrá hacer proselitismo, y menos del sábado, de la ley de Dios y de la santidad que hay en Jesús. Hermanos, aquí dice el versículo 10 de Daniel 12, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. La identidad en este tiempo, la identidad de los redimidos, la identidad de los señalados, la identidad del remanente. El versículo 10 lo dice: muchos, verbo ser, no tener. Aquí no dice muchos tendrán limpieza. Aquí no dice muchos tendrán blancura. Y aquí no dice muchos tendrán purificación. Aquí habla de un verbo más concreto, el verbo ser. Muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos y muchos serán purificados. Hermanos, estos tres adjetivos, estas tres características, ¿cómo están en tu vida en esta mañana, mi querido hermano? Estas tres características, ¿cómo están en tu vida? Tus pensamientos limpios, tus pensamientos emblanquecidos, tus pensamientos purificados, tus motivos, tus impulsos limpios, tus impulsos emblanquecidos, tus impulsos purificados. Todos tus pensamientos, hermanos, todos tus pensamientos, todos tus valores, todos tus intereses, todos tus estímulos, limpios, emblanquecidos, purificados, todo lo nuestro, todo lo tuyo, sin mácula, sin mancha, emblanquecidos, limpios, purificados. Esos son los que van a entender, esos serán los entendidos. Aquí la Escritura tiene otra manera de clasificar, hermanos, y esta manera de clasificarnos muy significativa, basada en el entendimiento. El que entiende
está emblanquecido. El que entiende está limpio según el cielo, no según los hombres. Y el que entiende está purificado. Hermanos, todo el trabajo del santuario era para eso. Todo el trabajo del santuario, desde antes de llegar al atrio, y con mayor razón al llegar al atrio, y con mayor razón al llegar al lugar santo, y con mayor lugar al experimentar expiación en el lugar santísimo. Todo el santuario, hermanos, todo el santuario tenía como objetivo, como característica, hacernos limpios, emblanquecernos y purificarnos. Hermanos, yo pienso para mí, y te invito a pensar para ti, ¿qué es eso de ser limpio? ¿Qué es eso de ser limpio y al mismo tiempo estar emblanquecido? ¿Y qué es eso del mismo tiempo de estar limpio, emblanquecido, estar purificado? Son los entendidos. Estos son los entendidos. Hermanos, permíteme hacerte una observación con reverencia. Tú y yo debemos estar aquí ya. Tú y yo ya debe de ser un entendido. De Daniel 12. Tú y yo debemos de ser entendidos de Daniel 12. Y los entendidos no son intelectuales. Los entendidos no son sabios. Los entendidos no son con coeficiente de inteligencia superior. Aquí dice que los entendidos tienen 3 características: limpios, blancos, purificados. Interesante estos 3 calificativos, porque estos 3 calificativos, entre limpieza y blancura, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y blancura? Y si tú le agregas cuál es la diferencia entre limpieza, blancura y purificado, ¿cuál es la diferencia? Y mi querido hermano, la expiación del Cordero de Dios, la justificación del Cordero de Dios, la santificación del Cordero de Dios, es para que esto sea un hecho en tu vida. Desde hace un rato atrás, desde hace un tiempo atrás, esto es para que tú te hayas apropiado, te hayas beneficiado, hayas asimilado, hayas comido, hayas participado de todo lo que el Cordero ha preparado, ha realizado y ha hecho para ti, para mí y para nosotros. Interesante el adverbio de cantidad que utiliza aquí este versículo. Muchos, muchos. La hermana Juan habla de pocos, poquísimos. Pero aquí Daniel habló de muchos, muchos. Y tú y yo, hermanos, tú y yo, ya debemos de estar entre estos muchos,
que no tendrán limpieza, sino que serán limpios. Verbo ser, naturaleza. Por naturaleza, limpios. Por naturaleza, emblanquecidos. Por naturaleza, purificados. Por naturaleza. Por naturaleza, hermanos. Y luego aquí hace una clasificación. La clasificación que hace Daniel 2, hermanos, es demasiado clara. Demasiado clara. Y a mí me reprende. A mí me despierta. Fuera de los limpios, emblanquecidos y purificados, queda solamente los impíos. No hay más. No hay más, hermanos. Todo lo demás, todo lo que no es limpio, todo lo que no está emblanquecido y todo lo que no está purificado es impío. Hermanos, el cielo, el Espíritu Santo, el Cordero de Dios, el Padre Eterno, me está brindando a mí, te está brindando a ti la oportunidad de examinar tu vida, de revisar tu vida. Hermanos, le hemos permitido al Señor que purifique, que emblanquezca y que limpie nuestro corazón. Le hemos permitido al Señor que nos examine y nos emblanquezca, nos justifique, nos santifique, nos purifique y nos limpie. Le hemos permitido al Señor. El Señor ha estado trabajando ¿cuántos años? Para que yo, para que tú, para que nosotros, para que todos nosotros, para que este pueblo sea limpio, emblanquecido y purificado. El Señor ha derramado su vida, el Señor ha entregado su vida, ha entregado todo su ser con el propósito de limpiarnos, de limpiarte, con el propósito de emblanquecernos, de ser emblanquecido y con el propósito de purificarnos y purificarte a ti. El trabajo triple para dejarte a ti sellado, de tal manera que no podamos regresar al pecado, que no podamos regresar a los celos, que no podamos regresar a la concupiscencia, que no podamos regresar a la envidia, que no podamos regresar al egoísmo, que no podamos regresar al pecado. El Señor ha hecho todo este trabajo durante tanto tiempo y en el lugar santísimo para que tú y yo lleguemos a ser entendidos. Entender, hermanos, entender que mi egoísmo, que mi orgullo, que mi suficiencia propia, que el pecado, entender eso, que eso es vanidad, que eso es muerte y que eso está descartado de mi vida. Y que el Señor me ha apropiado de su limpieza, de su blancura y de su purificación en esta experiencia de la expiación. En esta experiencia de la expiación. Y saber, hermanos,
que desde 1844 el Señor ha estado haciendo expiación para limpiarte, para emblanquecerte y para purificarme. Ese es el trabajo que el Cordero del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha estado haciendo en este juicio investigador. Oh, mis amados, el trabajo del cielo por salvarnos. La obra del cielo por salvarnos, hermanos, ha sido demasiado extraordinaria. Demasiado comprometido el Cordero para salvarte a ti, para salvarme a mí. Limpiarme, purificarme y emblanquecerme. Y dejarme limpio. Porque lo que no esté limpio, lo que no esté blanco y lo que no esté purificado es impío, es impiedad. Y es la hora, mi querido hermano, en que tú y yo debemos de experimentar esa limpieza. El Señor en su misericordia le dio a este pueblo, el Señor en su misericordia le dio a este pueblo el mensaje de educación, el mensaje de salud y el mensaje de justificación por la fe. Le dio a este pueblo en 3 revelaciones bien definidas. Desde 1863, 1872 y 1888, el Señor nos dio a nosotros las armas, el conocimiento, la teología, la verdad, para que en esta hora nosotros estemos limpios, emblanquecidos y purificados, y listos, preparados para recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo y terminar esta obra de testimonio a este mundo. Hermanos, aprovechemos, hermanos, aprovechemos este estudio del libro de Hebreos. Toma tiempo, mi querido hermano, toma tiempo. Lo que tú no has hecho en folletos anteriores, toma tiempo. Yo te invito conmigo, que te unas conmigo por la fe en estudiar el libro de Hebreos, con oración, con ayuno, con súplica al Señor y pedirle al Señor, Señor, haz esa obra tuya en mí. Haz esa obra tuya en mí, de emblanquecerme en este trimestre, de limpiarme en este trimestre y de purificarme en este trimestre. Señor, purifícame. Quiero tener la victoria sobre mi impiedad. Quiero dejar de ser impío y permíteme, amado Padre, ser entendido por ser limpiado, purificado y emblanquecido. Hermanos, estamos viviendo momentos demasiado solemnes. El Señor quiere sellar tu vida. El Señor quiere certificar nuestras vidas. El Señor quiere apartarnos, dejarnos limpios, purificados y emblanquecidos. Esa es la obra del Señor. Su obra es limpiarme. Su trabajo es purificarme. Su trabajo de servicio, su trabajo de redención conmigo es hacer esta obra de santificación y de emblanquecerme. ¿Lo permitiremos? ¿Lo permitiremos, hermanos? Ojalá que en este trimestre tú y yo podamos entrar por la fe en la experiencia del libro de Hebreos y experimentar realmente la expiación
y quedar limpios, purificados y emblanquecidos por la gracia de Dios. Es la hora de la victoria, apreciados hermanos. Inclinemos nuestro rostro para la oración. Oremos, hermanos. Amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, artífice de este plan de redención, por el cual tú has permitido que nosotros volvamos a ser restaurados en tu imagen y semejanza. Señor, permítenos ser los entendidos de Daniel capítulo 12. Permítenos, Señor, entender. Y entender, Señor, es ser emblanquecido, ser limpiado, ser purificado, ser santificado. Oh Señor, permítenos durante todo este trimestre, nos has dado la oportunidad de estudiar el libro de Hebreos, que es el libro de Jesús, trabajando, intercediendo por nosotros. Oh Señor, que le permitamos al Divino Maestro, que le permitamos al Divino Pastor, que tú y yo le permitamos, le concedamos la oportunidad al Señor Jesús de entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en lo más privado nuestro, y que Él realice la obra de redarguirnos, de convencernos de pecado, de juicio y hacernos limpios, emblanquecidos y purificados. Lo pedimos, lo rogamos